De otra manera, presenta un espacio para compartir y debatir temas de la vida cotidiana. Hoy traemos el tema de libertad emocional. la idea es poder compartir nuestros sentires, en primer lugar sobre lo que significa la libertad, porque es una palabra muy utilizada desde la búsqueda de muchos hermanos en tantas conquistas, desde mucha publicidad con situaciones que van hacia el bien común, pero creo que cada uno tiene su propia versión de la libertad. En este caso vamos a entrar en la parte emocional como prioridad, sin poner antes otros aspectos de la libertad. Entonces, bueno, la idea es que puedan escuchar nuestra perspectiva, nuestra observación, y entre todos vamos a ir como sacando nuestra propia libertad desde el libre albedrío, que es otra de las palabras muy utilizadas. Hoy estamos aquí compartiendo con cada uno de ustedes. Bueno, yo para tirar un poco de luz a la palabra libertad, que lo he repetido en mis clases, que lo he escuchado mucho a Osho, a Krishnamurti, a los maestros, hay como unas fases que se van cumpliendo, ¿no? En lo individual. Por eso la palabra, como todo, es relativo, ¿no? La palabra libertad en una edad pequeña, adolescente, y uno ansía la libertad de los padres. Siempre con una palabra atrás. Libertad claro, ¿no? Hay que ver si hay muchos que no lograron esa libertad que siguen todavía bajo el yugo opresor de sus modelos mentales, lo que fuimos hablando, de sus condicionamientos, de sus lealtades, ¿no? Y todavía ansía, ¿no? Es una persona que ya está de edad avanzada y todavía no se liberó de un montón de cosas, ¿no? Cosas no dichas, cosas reprimidas, ¿no? Entonces ahí donde no hubo libertad se quedó en la primera fase, que hay un bastante porcentaje si te lo pones a observar. Y luego de un tiempo viene la libertad para. Porque vos te liberaste, dijiste todo lo que... ¿Y qué haces? ¿Qué hiciste? ¿Cuál es eso? Yo te digo, uno busca la libertad, pero ¿para qué va a hacer con la libertad? No, bueno, pero me liberé de esto porque me enfermaba, los mandé a todos a la mierda, por decirlo de una manera. Pero ¿cuál es tu propósito, no? Libertad para ese segundo, una mente ya madura donde se tiene que plantear qué es lo que vas a hacer con tu tiempo. Te liberaste todo, ya sabes que no depende del Estado, que no depende de tu padre, que vos... ¿Y qué haces ahora? No, ahora hago lo mismo de siempre, o me dedico a mis placeres mundanos y me termino enfermando más todavía. Y ahora el único problema es que me peleo conmigo mismo. O sea, no tendría sentido. Entonces, la libertad es una libertad donde ya el adulto tiene propósito, tiene misión. Es una libertad ya con un poco de sabiduría para trascender a la verdadera libertad. Esto lo he escuchado de Osho también, más que nada de él, que ya no depende de nada ni de nadie, entonces ya no depende ni lo de afuera ni lo de adentro. Es como una libertad absoluta, ¿no? Ese ya es el camino de la iluminación, por decirlo de alguna manera, que bueno, unos pocos pueden alcanzarlo. Claro, la libertad de, la libertad para, la libertad mi. El tema es que, como lo venimos hablando en los podcasts anteriores, todo es un proceso interno. Entonces, cuando uno decide ser libre, es una sensación, es una emoción, es un sentir personal que no está teñido de lo que sucede afuera. Entonces volvemos siempre a esa parte de que las grandes transformaciones son internas. Uno puede ser libre de cuando entendió realmente que no está apegado a las cosas, por ejemplo, que no hay un tema de necesidad, aunque todavía seguimos usando mucho esa palabra,
que la libertad es interna, porque primero, para buscar la libertad, tenemos que entender qué es lo que de alguna forma nos lo está privando de ella. Entonces, es como un jueguito de palabras, o como el perro que se muerde la cola. Si no soy libre en algo, significa de que porque hay algo que hace que yo no sea libre. Entonces, entendiendo qué cosas, por ejemplo, coartan mi libertad, uno puede transmutarla, pero si no me tomo el tiempo de profundizar en cuáles son aquellas cosas que hacen que yo perciba que no soy libre, es como que vamos siempre en la carrera de la rata y no le encontramos la vuelta. Entonces, creo que es un momento, por ejemplo, estamos cerrando bueno, en este caso estamos haciendo el podcast en el 2025. Suponemos que lo vamos a lanzar en el 2026. Pero digo, en estos momentos, mañana cuando nos levantemos, si nos ponemos a pensar qué cosas coartan nuestra libertad o qué cosas no nos permiten ser libres, podemos identificar de que no es exactamente la cosa o la situación o la persona que no nos está permitiendo ser libres, sino que somos nosotros mismos que no estamos viviendo en libertad. La vida es libertad, solo que nos hemos acostumbrado o nos han adoctrinado para que siempre se necesite algún objetivo más o nos falte algo o siempre afuera aquello de que parece que nunca es inalcanzable. Porque fíjense qué loco que por la libertad se hacen guerras, por la libertad se mata gente, por la libertad se dejan de hablar personas y pasan un montón de cosas que son muy fuertes y que podríamos decir que son del lado más oscuro que de luz, por la libertad. Entonces es como un engaña pichanga, porque casi que es utópico pensar que la libertad puede hacer pelear a dos personas y que la libertad puede hacer que un hijo se vaya de su casa y se deje de hablar de su padre porque necesita libertad. Entonces es como un llamado a verlo de otra manera y entender que una cosa no quita la otra, y ser libres es un sentimiento, no es un efecto, no es algo que se pueda ver de manera tangible, sino que se pueda sentir. La tangibilidad es una consecuencia de, es como un reflejo de, pero la libertad se siente en nuestro corazón. Tener la libertad de levantarse a la hora que uno quiere, por ejemplo. Sí, es lindo, claro que es lindo levantarse a la hora que uno quiere, pero también es lindo levantarse a una cierta hora porque uno se predispuso a hacer algo que quiere. Entonces no hay una regla, no es que uno es libre porque no tiene que cumplir horarios, porque hay muchos que no tienen que cumplir horarios, pero están, digamos, condenados a otro tipo de situaciones por no tener que cumplir horario. Entonces, en cada situación, en cada momento, la libertad emocional está dada de esa paz, de esa armonía, de esa tranquilidad. Hoy estamos acá charlando, pero si tuviéramos que estar pensando de que tengo que ir a hacer otra cosa, que tengo que ir allá, o que esta mañana, no sé, no me arrancó la moto, o que mi pareja está enojada conmigo porque quiere más atención y yo no se la estoy dando porque, bueno, eso habla de que no hay libertad. Entonces la libertad es vivir el aquí y ahora, el presente. A eso estamos jugando, a eso estamos buscando la forma de. Después de esta primera introducción que hicimos, vos terminaste de completar ese que al final de lo único que te puede liberar es de vos mismo, porque eso de que ponemos afuera el de y para, como lo explica, es como la primer orientación para llegar a esto de decir, pero si todo lo que está afuera en realidad es como lo percibo yo. Entonces, mi propia creación. Desde que me tengo que... Bueno, uno de los primeros libros que leí de Krishnamurti era La libertad primera y última. Esa conferencia increíble, creo que me la leí en 2 días. Y claro, vos no podés trabajar todo para después ser libre. O sea, vos tenés que ser libre del primer momento. Claro, es como esperar que llegue el sábado y domingo para disfrutar de la vida. Hay mucha gente que te lo dice, no veo la hora que llegue el sábado y el domingo. Y los otros 5 días, que aparte son más. En 7 días, sábado y domingo son 2. Y después está el que el domingo a las 3 de la tarde se empieza ya a deprimir, porque ya está pensando que mañana lunes tiene que levantarse. O sea, es una locura poner la libertad en ese foco. Es como, bueno, voy a hacer todo lo que tenga que hacer para después ser libre. Y después,
estás sufriendo el que estás apegado a las cosas y sobre todo a tu manera de pensar y a percibir el mundo. Entonces estás apegado a tu manera de hacer las cosas. Vos estás apegado a tu imagen, al personaje que creaste. El único apego más profundo es a ese yo que dicen que creemos que somos eso. Y eso es lo que nos esclaviza. O sea, si tuviéramos que hacer una receta, por ejemplo, estábamos mirando una receta muy, muy buena de unos ñoquis italianos. Si tuviéramos que hacer una receta que nos permita obtener como resultado, como el cheesecake de la libertad emocional, ¿qué ingredientes pondríamos? Desapego. ¿Qué más? Sería como característica. Claro, sí, sí. En vez de azúcar, desapego. En vez de sal. Me pasa que es un punto interesante el desapego porque también es el opuesto al apego. Pero bueno, tomándolo en la cualidad a lo que te referís, es observar de qué te estás apegando. Porque si yo me programo a desapegarme, también estoy en un modelo. Este está todo el tiempo desapegado y no se compromete en nada. Entonces, empezar a ver eso. Sí, es un tema muy sutil, el desapegarse y el menefreísmo, ¿no? O el me chupan güey, todo. Entonces, a veces no te vayas al otro polo, claro. Se confunde porque vamos de un extremo al otro. Entonces, observar el apego, ¿no? De hasta dónde estoy sufriendo, sacrificándome o disfrutando esta casa, este auto, esta pareja. Sí, habría que ponerse de acuerdo que hasta dónde es un compromiso adquirido y se llama responsabilidad o se llama ética, se llama moral, se llama respeto, y hasta dónde es, o desde ahí para dónde es desapego, ¿no? Y bueno, hablando, como vos decís, del sentir, vos te vas a dar cuenta cuando ya, y la verdad que estás sufriendo la situación, ¿no? Como que no. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos de acuerdo mañana para encontrarnos a las 5 de la tarde para preparar un podcast, ¿no? Y obviamente yo dejo de hacer mis cosas para poder estar a las 5 de la tarde. Y por algún motivo, en algún momento, a vos se te presentó otra cosa, me llamás y me decís, mira, no voy a poder llegar a las 5 de la tarde porque tengo que hacer otra cosa. Entonces, depende del observador, puede ser visto como una falta de respeto, puede ser visto como una irresponsabilidad, o simplemente puede ser visto como que tuviste que hacer alguna otra cosa y yo no me quedo pegado en esa situación que no me deja avanzar. Porque si yo me quedo pensando que porque no vino, que es maleducado, que esto y que lo otro, estoy invirtiendo tiempo mío en algo que al final no lo voy a cambiar. Entonces, cuando yo digo desapego, digo el dejar un poco fluir y entender que ciertas cosas suceden porque tienen que suceder y hay otras cosas que se van a presentar y que probablemente se me puede abrir una oportunidad para que yo pueda hacer otras cosas que no lo hubiese hecho. Entonces, siempre depende desde la libertad emocional que uno vea la situación. Podés quedar enganchado o podés simplemente decir, bueno, no pasa nada. Bueno, ahí la libertad emocional entonces sería no verla desde la perspectiva del ego, de este que yo solamente ve su mundo, sino que ver un poco más allá y entender lo que está pasando más allá. Hoy, por ejemplo, tuve una situación de tráfico. Yo tengo un trabajo en un reparto, tengo una camioneta que es un poco más alta que los autos. Entonces había un atasco en la mitad de cuadra y estaban todos con la bocina. Pero yo podía ver qué sucedía más allá, en unas filas. Salían de la escuela y estaban festejando que estaba cerrando el año, que claro, espuma, no sé qué. Y duró todo el circo, no sé, 10 minutos. Pero ponele que entre todo duró 15 minutos. Pero la impaciencia de los otros que estaban detrás mío, que yo tapaba todo, y de los algunos que estaban adelante que no veían. Claro, ¿qué pasa? ¿Qué están estacionando? ¿Qué
¿Qué pasa que no se mueven, no saben que están en la calle, no saben que hay gente que está tratando de llegar? Y, y, y si te lo pones en la cabeza del que estaba festejando, bueno, no pueden festejar 5 minutos, que no tienen hijos, no tienen esto. Como que cada uno por separado, Tenía razón. todo el mundo tiene Todos razón tenían su y todo propia está verdad. justificado. Y está justificado la reacción de enojarte y el otro la reacción de contestarte y de que... Y por otro lado, yo más arriba digo, claro... Todas o sea, están dentro de las infinitas posibilidades. exactamente. El tema De es un cuál polo a querés otro. elegir vos. Exactamente. Pero a ver, esto te da calidad de vida, saber esto. Claro que sí, porque mira ese ejemplo que dijiste. Si uno puede ver que, por ejemplo, hubo un accidente. Entonces, como en nuestro modelo mental, porque hubo un accidente está justificado los 10 minutos, uno no se impacienta y lo tolera y lo espera. Porque dice, podría haber sido yo el del accidente, podría haber sido... ¿Me explico? Hay cosas que nos hacen como justificar ciertas cosas. En este caso, el demoro los 10 minutos. Pero si es que están festejando, uno dice, pero esto están pelotudeando y yo estoy trabajando. Y la pregunta es, si los 10 minutos los vas a perder igual o los vas a ganar igual. Eso nos está demostrando que depende de lo que está sucediendo afuera, es lo que nos condiciona a nuestra libertad. Porque lo otro era aceptable, esto no es aceptable. Conclusión, los 10 minutos son iguales para todo. Entonces nuestra libertad emocional es poder, si queremos hasta tener un poquito de empatía, como recién dijiste, y ponerse en lugar del otro. ¿Por qué no me cuesta pensar que puede ser mi hijo, mi hermana, mi primo, que el que está festejando, que terminó? Pero sí puedo haber pensado que era mi hijo, mi primo, mi tío, el del accidente. Entonces uno sí lo justifico, el otro lo justifico. Y esa es la libertad emocional de la que queremos hablar. Porque cada uno tiene sus significados, ¿no? Claro, sus prioridades. Entonces para uno quizá era más prioritario el Una festejo, cosa era más aceptable que otra, claro. Y creo que esto también va cambiando con el tiempo. Quizás alguno esto, la importancia de llegar siempre temprano, el horario, qué sé yo, y hoy en día quizás se valora más el quedarse, el sostenimiento, ¿no? Hay que ver también eso, porque uno saca una conclusión, esto, por lo rápido, lo preciso, pero ¿cómo salen las cosas cuando las haces rápido? O, no, pero este tiene toda la base, bueno, pero puede profundizar, tiene capacidad para hacer otras cosas más rápidas. Entonces, entender que hay cualidades y calidades para todo. Me estoy yendo por las ramas, pero para entender... pero es entendible. Por ejemplo, ¿cuánta gente es puntual en su trabajo? Pero a lo mejor llega al trabajo y se prepara a poner el agua para tomar mate, o se pone a charlar, o está con el otro. Entró a la hora que tenía que entrar, pero estuvo 15 minutos, por decirlo, divagando, haciendo otra cosa o haciendo sociales. Sin embargo, capaz que hay otro que entra 2 minutos más tarde, pero se pone a laburar, por decirlo, ¿no? Entonces, ya estamos como en un momento donde el reloj usa poco. Vos sabés que un detalle que estuve prestando atención, bueno, yo sé ya por decisión propia un par de años que dejé de usar reloj. Pero si prestás atención en la calle, la mayoría de las personas ya no usa más reloj. También pensé que es porque tenemos el celular, entonces uno puede ver la hora en el celular. Pero he notado de que ya no estamos como tanto más pendiente del tiempo cronológico. Hay como una relajación con respecto a eso, porque estamos como yendo más para la calidad que para la cantidad. Entonces, claro está que depende el trabajo que tengas que hacer o la cosa que tengas que hacer. Hay gente que todavía sigue fichando, pero hay muchos trabajos que hubiesen sido impensados hace 10 años que no tienen horarios. Y ni hablar de los que se pueden hacer desde casa. Después de la pandemia hemos aprendido muchas cosas. Entonces, la libertad emocional, para mí, y voy cerrando, es independientemente de lo que pueda estar sucediendo afuera, yo me siento libre, me siento en armonía, me siento en que estoy haciendo lo que deseo hacer, sin ver tanto el objetivo o el resultado final, sino el de poder disfrutar el momento presente. Yo, para irme en lo emocional, que no hablé del tema, pero la pregunta sería, ¿libertad emocional es liberar tu emoción o estar libre de emociones?
otra pregunta sería, ¿la emoción que yo quiero o la emoción que yo siento. Que tiene que ser? ¿No? ¿Cuál sería la palabra? Libertad emocional, ¿dónde la pondrías? Sí, porque, por ejemplo, estás en una situación donde te vienen ganas de gritar o de reaccionar de una manera un poco más. Si lo haces, te estás liberando, emocionalmente hablando. Si no lo haces y te frenás o te limitás, te estarías como autocontrolando. Reprimiendo, no te estarías liberando. Pero capaz que la libertad emocional sería no llegar a sentir ese deseo de gritar o de expresarte o de hacer. Pero si vos tenés o capaz el deseo, que ambas. Si vos tenés el deseo de hacerlo, el tema es cuando viene ese filtro que te dice no podés. ¿Cómo vas a hacerlo? Con todo lo espiritual que sos, con todos los cursos que haces, ¿cómo te vas a expresar de esa manera? Y entonces ahí... Esa es la pregunta. ¿Cuál es el desafío? El desafío es, primero, creo que no tenés que reprimir nada, sería la libertad de... Cuando vos estás vacío de equipaje, es muy difícil que te vengan esos impulsos, porque más que nada viene del pasado. Y si lo requiere la situación, es el momento presente. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no te vas a sentir esa emoción? Y si así fuese, no quedar tampoco pegado. No, porque tiene que ser el momento. Más de un ratito, ¿no? Porque ya está. Si te vino, te vino. Si no te vino, no te vino. No puedes estar 2 meses viviendo la misma emoción. Entonces, para cerrar, podríamos decir desde mi punto de vista que la libertad emocional está relacionada con el no reprimirse y el aceptar aquellas cosas que afloran, porque estamos en un momento donde seguimos siendo seres humanos, seguimos teniendo emociones y seguimos teniendo reacciones. Entonces, aceptar la reacción desde el amor, observarla, y si sentís que es una reacción que no te convenció, no te gustó o te contrajo, porque tu cuerpo lo siente, respirarla y aceptarla. Y entiendo que de esa manera ya comenzamos a sanarla, porque está siempre en una base. Porque seguramente vino del pasado. Entonces, si vino del pasado, no era para este momento presente. Entonces, pero bueno, si salió es porque era el momento para que vos la puedas ver y saber de dónde viene, ¿no? Y hacer algo para poder transmutarlo, claro. Encontrarlo. Hay muchas herramientas. Y no seguir reprimiéndola. Bueno, creo que llegamos hasta acá. Hasta aquí llegamos. Se viene un tema en el próximo podcast que se lo dejo ahí pensando. Muy cortita le pusimos la frase para que quede abierto a lo que sentamos en ese momento de hacer. Y se llamará ¿qué es la muerte? Para cada uno de nosotros. Gracias, Luciano, como siempre es un placer. Nos vemos en el próximo podcast de otra manera. Un saludo a todos. Gracias Diego. Hasta la próxima.